En el anterior capítulo habíamos hablado de la puerta atrás, el backdoor. Digamos que en este episodio vamos a hacer un poquito la continuación, introduciendo otros elementos como pueden ser los cortes en la metodología de enseñanza a nuestros jugadores en formación. Todo lo podemos plantear a base de simples ejercicios, que luego a medida que se suceden los vamos complicando. Por ejemplo, un ejercicio de 3 contra 3, como en el cuadro 1, en la figura 1, ponemos un jugador, el número 3, que sea como un interior y dos exteriores. Simplemente entrenamos, abrimos el balón al lado contrario y jugamos una puerta atrás sobre un bloqueo ciego de 3. Y entramos el balón, esta sería la primera opción. La continuación de este ejercicio, que debe tener continuidad, o sea, no se tiene que parar, es que si no se entra el balón, automáticamente el jugador 1 que ha cortado se abre hacia la esquina, el número 3 va a hacer un bloqueo directo, o como ahora se llama el famoso pick and roll, y cuando 2 intenta penetrar, sigue hasta el poste bajo para crear un bloqueo para el otro compañero. Entonces los ejercicios son súper sencillos, aquí veremos luego las continuaciones, pero lo importante, como siempre hemos recalcado, son los detalles. Los detalles es, primero, en el momento que damos un buen pase, este jugador no está pasivo, sino está activo, se está moviendo en las dos posiciones como si quisiera atacar la canasta. Estos ejercicios normalmente al principio los suelo hacer sin defensa. Luego, en la progresión, introduzco la defensa que a veces, por ejemplo, solo defendemos a los dos exteriores, solo defendemos al interior, o un interior y un exterior, y luego, finalmente, con los 3 defensores. Entonces, los detalles a trabajar son que el 2, cuando recibe el balón, tiene que ser muy activo de cara a la canasta, porque el objetivo es meter canasta, no hacer el ejercicio o dar el pase. Y el 1, recordamos el capítulo anterior cuando hablamos de la puerta atrás, previa finta de engaño con el cuerpo, con los ojos, hacer ver que quiere el balón y cortar por detrás para poder recibir. Automáticamente el compañero que bloquea no tiene que ser pasivo, o sea, bloquea y en el momento que su compañero se va, él ya va hacia el otro lado para hacer el bloqueo, o sea, continuamente activo. ¿Por qué? Porque la actividad continua, o sea, la continuidad, obliga a la defensa a estar siempre concentrada, siempre con atención, porque en el momento que se despista es cuando los atacantes consiguen la ventaja, mediante una penetración o un tiro o cualquier variante que pueda haber. Entonces, cuando seguimos la progresión del ejercicio, evidentemente aquí obligamos a los jugadores a hacer este trabajo. O sea, no porque si uno sale y se queda solo la tira. No. Al principio es mecanizar las posiciones, saber ocupar las posiciones en el campo. Entonces, por ejemplo, uno que ha cortado y ha llegado al poste bajo y no ha recibido, cuando sus compañeros juegan el pick and roll en el lado contrario, lo que tiene que abrir el campo, o sea, abrir el espacio, obligar a su defensor a pensar, ¿qué hace? Supongamos que este sea un buen tirador. Si este es un buen tirador, su defensor estará siempre más pendiente de él, no le dejará mucho espacio. O sea, si este es Carroll y le dejas 4 metros, ya te ha metido un triple. Pero si su defensor va a hacer la ayuda, claro, está jugando con mucha ventaja. Entonces, recordamos siempre lo que hemos dicho en el anterior episodio. El atacante no tiene que fijarse en lo que hacen sus compañeros, porque ya sabe lo que van a hacer sus compañeros. Tiene que fijarse en cómo se posiciona el defensor y estar atento porque en el momento que gira la cabeza o se distrae, le tiene que ganar el espacio. Esto, digamos, es un poco la continuidad. El ejercicio continuaría, por ejemplo, cuando el botador ha salido del bloqueo y 3 ha bloqueado y ha continuado, va a hacer un bloqueo en el poste bajo y entonces 1 trabaja el corte por la línea de fondo,
esto va bien mecanizarlo, porque aquí hay que aprender, esto sí que es técnica individual, hay que aprender a salir de este bloqueo y cuando el balón vuela hacia mí estar ya con los dos pies encarados para poder recibir, por esto que es muy importante la técnica, controlar y dominar la técnica de los pies, o sea, no podemos recibir el balón de lado, o sea, con las espaldas a la canasta, sino hay que intentar recibir de cara, porque es cuando tiramos de una forma súper rápida y cuando tenemos la ligera ventaja sobre el defensor es cuando la podemos aprovechar. Si tenemos una ligera ventaja y la tenemos que perder porque tenemos que girar el cuerpo, automáticamente un buen defensor, sobre todo con las defensas de hoy en día, ya lo tenemos encima. Entonces es muy importante trabajar bien estos detalles. Y luego, el que ha hecho el bloqueo, evidentemente, nada de pasividad, siempre activo. Cuando mi compañero sale, yo ya estoy buscando la posición interior, por si le entra el balón o por si la dan al tirador que no puede tirar, él también a su vez puede entrar el balón. Aquí no estoy descubriendo nada, esto lo hace todo el mundo. Si nos fijamos en los grandes equipos, pivot, aleros, tiradores, todo el mundo lo hace. Pero la clave es trabajar bien todos los detalles. Entonces, la continuación, por ejemplo, es si no puedo entrar directamente el balón sobre el corte, 2 se ladea hacia un lateral y entonces 1 aprovecha también para cortar sobre su compañero del poste bajo. Y en el momento que corta, pues puede recibir el balón, automáticamente 3 corta al poste alto. La clave es la coordinación de estos dos jugadores. O sea, en el momento que yo intento enganchar mi defensor y cortar, cuando paso hombro a hombro con mi compañero, es cuando él tiene que hacer el corte arriba. ¿Por qué? Esto es sencillo. Porque si hay un corte interior, la tendencia de los defensores, tanto del defensor de 3 como de 1, es seguir 3, cerrar el camino a 1 y su defensor seguirlo. Y aquí se creará un espacio vacío donde 3 lo puede aprovechar para recibir el balón. Esto es trabajo, o sea, yo las llamo combinaciones de trabajar puerta atrás y trabajar los cortes. Entonces, como he dicho antes, todo esto se hace en progresión. Se hace al principio sin defensa, se le explica bien a los jugadores todos los detalles, lo que tienen que fijarse, cómo orientar el cuerpo y como no tienen la presión defensiva, pueden dedicarse a hacer de la mejor forma posible los detalles técnicos, a mejorarlo y a partir de ahí creamos complicaciones. Ponemos un defensor, luego 2, luego uno interior y 2 exteriores y luego acabaremos evidentemente con un 3 contra 3 finales trabajando estos movimientos y todos estos detalles. Y la labor del entrenador no es parar continuamente, sino es que sobre la marcha, mientras se realizan estos movimientos, este trabajo, ir orientando a los jugadores. Ahora has hecho una buena elección, ahora te has equivocado en hacer el corte, ahora has pintado bien, o sea, evidentemente no solo resaltar los aspectos negativos, que tienen su importancia, pero dar mucho énfasis también al aspecto positivo. ¿Por qué? Porque esto reforzará a los jugadores. Siguiendo la anterior progresión, podemos utilizar un ejercicio 4 contra 4. Este ejercicio hace muchos años que lo utilizo y realmente yo no me lo he inventado. Me acuerdo que lo copié de un movimiento de ataque de Sacramento Kings de hace 10 o 12 años cuando todavía jugaba Stojakovic, un jugador serbio, súper bueno, era un gran tirador, era un gran jugador y había jugado hasta en la selección serbia y era un ejemplo de capacidad de hacer los cortes en el momento oportuno, como por ejemplo puede ser hoy en día Klay Thompson, que todo el mundo conoce, de Golden State Warriors, un jugador que no toca nunca el balón, excepto cuando tiene que tirar. Y claro, cuando la tira, normalmente la mete, ¿no? Entonces, en estos casos, Stojakovic era este jugador, el número 3, y el equipo trabajaba para que él pudiera realizar un buen tiro. Entonces, como podéis comprobar, está basado todo en lo que hemos estado comentando. Cortes o una puerta atrás, que puede
puede ser, aunque diga puerta atrás, puede ser por delante, un corte por delante, cambios de lado del balón, bloqueos indirectos y entrar el balón. Entonces podemos comprobar, por ejemplo, el balón siempre estaba en el lateral del tirador, metemos el balón al centro y el botador se cambia de lado. O sea, la idea de cambiar de lado, ¿qué quiere decir? Que en el momento que llega aquí, abre el campo, abre los espacios. Entonces, el primer corte es del primer pasador sobre un bloqueo de 4, de pivote en este caso, y corte interior. Esta era la primera opción. Pero realmente esto es una opción de engaño, de distracción. A veces funcionaba, pero la realidad lo que ellos querían era que tirara su buen tirador, o sea, el que metía 30 cada partido. Y efectivamente, cuando llegamos en la continuación del movimiento, ¿qué pasaba? El bloqueador, cuando su compañero pasaba, seguía e iba a hacer un bloqueo al poste bajo al tirador. Finta, salía arriba y aquí había todas las combinaciones. Podía recibir para tirar, uno podía entrar el balón para jugar al poste bajo, o si él no podía tirar, dos, que normalmente era un jugador, un escolta, pero bastante hábil para jugar en el poste bajo, tipo Wade, por ejemplo, pues volvía para atrás para que le entrara el balón. Bueno, esto es la mecánica del ejercicio, no tiene mayor complicación. Como siempre, la clave son los detalles. Primer detalle, buena finta para engañar, buen bloqueo, porque los defensores tienen que estar convencidos que queremos entrar el balón al cortador. Y efectivamente, si el cortador entra con ventaja, le entramos el balón. Aunque nuestro objetivo prioritario, pero en este momento secundario, es meterle el balón a nuestro tirador. Entonces, el jugador que va a recibir el siguiente bloqueo no tiene que estar parado, cosa que es uno de los grandes defectos de los jugadores. Cuando no tengo el balón en la mano, no me muevo. Entonces, cuando veo que está el bloqueo a 1 centímetro mío, entonces intento. El defensor normalmente ya están colocados y te saben anticipar. No, tiene que estar trabajando, quiero fintar, quiero abrirme, quiero irme al poste bajo y espero que llegue mi compañero. Entonces, cuando llega mi compañero, es cuando intento engancharlo. Y aquí con la misma mecánica que hemos visto antes. En el momento que él sale, quien bloquea no es pasivo, sino tiene que ser activo, automáticamente se va para adentro. Porque una de las opciones es que le metan el balón, por ejemplo, un alley-oop, directamente a él. Entonces, ¿cómo salimos? El tirador ya está. Técnica. Salir flexionado, manos preparadas, último apoyo con la pierna interior para recibir el balón ya encarado y tal como recibo el balón ya estoy tirando. Y si no, buscar, si realmente hay un buen defensor que llega conmigo, ha conseguido recuperarme, buscar el compañero interior que pase. Entonces aquí también es siempre lo mismo, trabajo de detalles, trabajo de atención y a los jugadores hay que recalcar que hay que hacerlo. No es que el defensor sabe lo que vamos a hacer, es que hoy en día todos los defensores que vamos a tener enfrente van a saber lo que yo hago. Pero ahí se demuestra donde tú puedes llegar a ser un buen jugador. Eres capaz, con una mínima ventaja, de sacar una ventaja importante. Y aquí es la clave de este tipo de ejercicio. Yo le llamo ejercicios de coordinación, porque es un trabajo de 4 donde todos se tienen que mover. Uno de los grandes defectos del básquet moderno, ¿cuál es? Y lo vemos cada día. 2 juegan y 3 miran. Y esto es un gran problema. Hablaremos de estos temas en próximos números.